Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a terminar de ver la unidad 3, concretamente vamos a abordar el planteo de Julieta Haidar, que es una semióloga brasileña. Tomamos de ella un texto en el cual aborda, digamos, aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, podríamos decir, relativos al análisis del discurso. Concretamente, de estos desarrollos realizados por la autora, nosotros vamos a tomar específicamente la definición de discurso que ella hace y vamos a hacer un recorrido por esa definición que plantea la autora y vamos a reparar justamente en cómo la autora justifica la relación entre el discurso, digamos, y lo que podríamos denominar ideología o aquello que es posible de ser dicho a través del discurso en un momento determinado. Bien, vamos a pasar a Haidar. Haidar, o lo que me interesó, digamos, retomar de esta autora, es la caracterización que hace del discurso y cómo define el discurso. Básicamente, ella parte de considerar estos aspectos que yo les voy a mencionar ahora para justamente concluir con una definición propia de discurso, y esta definición propia de discurso es aquella que a ella le lleva a sostener que el discurso es una práctica social peculiar. Una práctica significa que con el discurso hacemos cosas, está justamente rescatando el aspecto pragmático del discurso, ¿no? Esta idea de que no solo decimos con las palabras, sino que también hacemos. Y básicamente está rescatando esta dimensión pragmática, por eso lo define como una práctica social peculiar. Peculiar, ¿qué quiere decir? Que es particular y que se diferencia de otras prácticas sociales. Y básicamente ya va a decir que se diferencia de otras prácticas sociales por una multiplicidad de motivos, entre otras cosas, porque básicamente el discurso es una práctica que permite producir y reproducir el orden social vigente. Luego me voy a referir con mayor detenimiento a esta conceptualización entonces a la que llega la autora y que la lleva a definir el discurso como una práctica social peculiar. Pero antes de llegar ahí me interesaría recorrer los otros aspectos que propone la autora. En primer lugar, la autora propone al discurso como un conjunto transoracional con reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas que presenta coherencia y cohesión. Esta definición de discurso para nosotros no debe ser novedosa. Básicamente ella habla del discurso como un conjunto transoracional. Lo transoracional hace referencia a esta idea de que el discurso es algo más que la suma de oraciones, es una unidad comunicativa, podríamos decir, que justamente se ajusta a reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Esto quiere decir que las palabras se relacionan entre sí de acuerdo a las reglas sintácticas, digamos, del idioma en cuestión. Obviamente con reglas semánticas que tienen que ver con el contenido y con reglas pragmáticas que tienen que ver con los efectos de esos textos. Y básicamente el discurso tiene que presentar coherencia y cohesión, que son dos, ¿se acuerdan?, propiedades textuales básicas que todo discurso debe presentar para poder ser entendido por alguien. Acuérdense que siempre que producimos un discurso lo producimos para justamente comunicar algo. Para que ese discurso pueda comunicar algo tiene que ser coherente y tiene que estar bien construido, tiene que estar cohesionado y tiene que presentar una lógica interna. Entonces, Haidar parte justamente de caracterizar el discurso, acuérdense, como un conjunto transoracional, esto es como una unidad comunicativa, con reglas que se ajusta, podríamos decir, a reglas sintácticas, semánticas, pragmáticas, y que desde luego tiene que presentar coherencia y cohesión. Hasta acá nada novedoso. Ahora bien, y acá sí en este punto me voy a detener un instante. Básicamente la autora sostiene que los textos, los discursos, tienen condiciones de producción, circulan y tienen condiciones de recepción. Esta apreciación que hace la autora nos remite de manera directa a Eliseo Verón, que fue el autor que estuvimos hablando sobre justamente las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento o de recepción de los discursos. La autora retoma esta idea acerca de que los discursos justamente no pueden pensarse por fuera del contexto social e histórico en el cual se producen, circulan y son leídos, recepcionados e interpretados. Pero ella, para explicar justamente cómo los discursos se vinculan con sus condiciones de producción, ¿sí?, con sus condiciones, podríamos decir, sociales e históricas de producción, lo que hace es retomar a dos autores muy reconocidos, entre ellos Michel Foucault y Michel Pechet,
Ambos, digamos, son filósofos franceses, reconocidos ambos. En el caso de Foucault, digamos, es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Digamos, él ha realizado una multiplicidad de estudios sobre, por ejemplo, la historia de la sexualidad, ¿sí? Básicamente, digamos, ha escrito sobre las prisiones y fundamentalmente Foucault se ha dedicado también al estudio de lo que llamó las sociedades disciplinarias, esto es, las características que adquiere la sociedad moderna, y básicamente él estudió el cómo justamente se despliegan las disciplinas a través de la vigilancia o a través de los distintos tipos de vigilancia que se ponen o que se activan justamente en las sociedades disciplinarias para mantenernos a todos dóciles, digamos, y nos mantienen a todos, digamos, totalmente a tono, podríamos decir, con la sociedad de la cual formamos parte. Piaget, por su parte, digamos, también francés, él fue un discípulo de Althusser. ¿Se acuerdan que de Althusser estuvimos hablando a comienzos de la unidad? Básicamente fue un filósofo marxista también francés, se dedicó al estudio justamente de la ideología y del análisis del discurso, ¿sí? Y básicamente Piaget lo que va a hacer es una serie de, podríamos decir, comentarios acerca de las conceptualizaciones que Foucault hizo en relación al discurso y a la verdad. ¿Sí? Entonces, lo que hace Haidar es, para poder explicar básicamente el tema de cómo un discurso se vincula con sus condiciones de producción y con sus condiciones de reconocimiento, va a rescatar el aporte de Foucault y también el aporte de Piaget. Básicamente, lo que va a decir respecto de Foucault es que ella rescata su aporte porque justamente Foucault parte de una hipótesis que, digamos, sostiene, por decirlo de alguna manera, algo que a ella le permite justamente conceptualizar, pensar y problematizar cómo los discursos se vinculan con sus condiciones de producción. Y básicamente a partir de este desarrollo que toma de Foucault, ella lo que puede pensar y problematizar es cómo justamente en los distintos momentos históricos se producen determinados regímenes de verdad. ¿Qué quiere decir esto? En determinados momentos históricos, básicamente a través de los discursos se vehiculizan determinadas verdades, se presentan determinadas verdades como verdades y no otras. Pero bueno, nos vamos a referir concretamente a Foucault. Básicamente, ella va a decir que Foucault parte de la hipótesis que sostiene que en toda sociedad, ¿sí?, la producción discursiva, la producción del discurso está controlada, seleccionada y redistribuida por un conjunto de procedimientos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente todo lo que se produce en términos discursivos al interior de una sociedad está controlado y seleccionado por determinados procedimientos que se ponen en juego. Y a su vez, va a decir Haidar, Foucault sostiene que cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que los distintos tipos de discursos que se producen sí funcionan como verdaderos. Y básicamente Foucault lo que dice es que hay tres procedimientos básicos que le permiten analizar las condiciones que posibilitan la emergencia de determinados discursos en un momento dado. Acuérdense que todo discurso se vincula con sus condiciones sociales e históricas de producción. Foucault va a decir que básicamente en cada momento histórico se producen determinados discursos que están controlados por determinados procedimientos y básicamente cada sociedad tiene su propia política general de verdad. Esto quiere decir que los distintos tipos de discursos que en una sociedad se ponen a funcionar justamente funcionan como verdaderos y hay determinados procedimientos que aseguran o que posibilitan las condiciones de posibilidad de emergencia de esos discursos. Ahora bien, ¿cuáles son estos procedimientos de los que habla Foucault? Básicamente son tres tipos de procedimientos. El primer procedimiento es el del procedimiento que Foucault llama procedimiento de exclusión. Y básicamente esto tiene que ver con lo siguiente. Y les va a recordar a cuestiones que estuvimos hablando cuando lo vimos básicamente en Genot. Básicamente lo que va a decir Foucault es que en toda sociedad, ¿sí?, se excluye aquello de lo que no se quiere hablar, ¿sí? O sea, hay fetiches, esto es aquello que se venera, pero hay temas que son tabú y que se sacan, ¿sí?, o que se excluyen de los discursos que circulan socialmente en un momento determinado. Básicamente, dice Foucault, en la época contemporánea, los procedimientos de exclusión inciden,
sobre temas como, por ejemplo, los de como temas, digamos, vinculados a la sexualidad y a la política. Pero básicamente estos procedimientos de exclusión son procedimientos, va a decir Foucault, que justamente excluyen aquellos tópicos, aquellos temas que no forman parte, ¿sí?, de los discursos que una sociedad acoge y hace funcionar como verdaderos. Ahora bien, más allá de estos procedimientos de exclusión, Foucault dice que hay procedimientos de control interno. Y básicamente estos procedimientos de control interno funcionan en base a 3 principios. Lo que él llama el principio de clasificación, el principio de ordenación y el principio de distribución. Estos mecanismos de control interno, o mejor dicho, estos procedimientos de control interno, como lo indican la palabra, funcionan al interior del discurso. Y básicamente estos procedimientos se vinculan, por un lado, justamente con los discursos fundantes, o por decirlo de alguna manera, básicamente todos los discursos que se producen en un momento determinado, en una determinada coyuntura social e histórica, están atravesados justamente por, digamos, ciertos preceptos, por ciertas ideas que están instaladas como verdaderas. Por ejemplo, esto ya lo he mencionado en clases anteriores, el fin justifica los medios, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que dure 100 años. ¿Vieron ese tipo de preceptos que están establecidos socialmente y que se toman por verdaderos? Bueno, esos preceptos, va a decir Foucault, están funcionando sobre la base de nuestros discursos y justamente condicionan, ¿sí?, lo que se dice al interior de un discurso. Por el otro lado está el principio de ordenación. El principio de ordenación se refiere al autor del discurso, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con quién es el que, digamos, produce ese discurso, ¿sí? Y básicamente qué coherencia le da a ese discurso, cómo lo construye y demás. Entonces, acuérdense, dentro de lo que son los procedimientos de control interno tenemos el principio de clasificación que tiene que ver con estos discursos fundantes, con estos preceptos que atraviesan a los discursos de un determinado momento social e histórico. Por el otro lado está el principio de ordenación que tiene que ver con el autor del discurso, quién es el que habla. Y finalmente está el principio de distribución, que esto tiene que ver con las disciplinas y básicamente tiene que ver con cómo justamente o por decirlo de alguna manera, qué, digamos, verdades vehiculizan esos discursos. Básicamente, qué es aquello que se toma por verdadero y qué es aquello, digamos, que se presenta como verdadero en estos discursos, ¿sí? Y básicamente hay reglas que deben respetarse en la producción discursivo-textual, porque justamente si no se respetan estas reglas, estas disciplinas, digamos, el discurso puede ser estigmatizado y puede ser excluido. Entonces, básicamente, dentro del control interno tenemos el principio de clasificación que tiene que ver con los discursos fundantes, el principio de ordenación que tiene que ver con el autor, y finalmente el principio de distribución que tiene que ver con las disciplinas y su organización y tiene que ver con ciertas reglas de producción textual que tienen que ponerse en juego para que el discurso no sea estigmatizado y además, sí, básicamente no solo tiene que ver con una cuestión de forma, sino también con qué tipo de verdad se vehiculiza en ese discurso, ¿sí? Y cuando hablamos con ciertas, digamos, reglas discursivos textuales, tienen que ver con cómo se presentan los discursos, ¿no? Cómo se pronuncian, cómo se escriben, cómo se hacen circular. Eso se tiene que ajustar, obviamente, al contexto social e histórico en el cual se encuentre el discurso en cuestión. Finalmente están las condiciones de utilización. Las condiciones de utilización tienen que ver con las condiciones que seleccionan a los sujetos que pueden hablar e imponer las reglas. Dependiendo del contexto en el que nos encontremos, ¿sí? No cualquiera es la persona que puede tomar la palabra. Yo ya he dado este ejemplo con anterioridad, pero si yo voy a misa, ¿quién es el que tiene el monopolio y el poder de la palabra? El sacerdote. No puedo ir yo como simple ciudadana o si, digamos, quisiera ir como creyente, simplemente hablar porque se me antoja hablar en la misa. No, digamos, básicamente hay puesto en marcha un procedimiento de control que justamente asegura que determinados sujetos son los que pueden hablar e imponer las reglas, digamos, dentro de esa situación. A ver, yo solamente les doy
un caso específico vinculado al campo religioso, digamos, pero esto puede pensarse en otros ámbitos, ¿no es cierto? Digo, en el educativo también. Digamos, ¿quién es el que tiene el monopolio de la palabra? Y el docente, ¿quién es el que tiene el monopolio de la verdad? Digamos, el docente. Bueno, con eso tienen que ver las condiciones de utilización, con quién es la persona que ha sido seleccionada para poder justamente tomar la palabra e imponer las reglas. A partir de estos tres procedimientos, Foucault lo que intenta explicar es cómo justamente al interior de un ordenamiento social se generan las condiciones de posibilidad que permiten la emergencia de determinados tipos de discursos y no otros, o de determinadas formaciones discursivas, podríamos decir. Básicamente, más allá de este planteo que hace Foucault, Haidar lo que hace es retomar el planteo de Michel Pechet. Acuérdense que Pechet retoma, ¿sí?, los desarrollos de Foucault, pero, digamos, por decirlo de alguna manera, los complejiza o digamos, los relee y hace una propuesta, digamos, que se aparta, por decirlo de alguna manera, de los análisis que había hecho previamente Foucault. Básicamente, Pechet parte de considerar lo siguiente. Pechet va a decir que toda formación social, y cuando hablamos de formación social estamos hablando de sociedad, ¿sí? O sea, de ordenamiento social, de organización social. Lo que va a decir básicamente Pechet es que toda formación social implica formaciones ideológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda organización social hay una formación ideológica o una dimensión o digamos, o por decirlo de alguna manera, algún aspecto, digamos, de ese ordenamiento social que se vincula con lo ideológico. Y cuando hablamos de formaciones ideológicas, en el caso de Pechet, está hablando de los aparatos ideológicos del Estado de los cuales hablaba Althusser, que los he mencionado en clases anteriores. Y básicamente, más allá de que toda formación social implica formaciones ideológicas, lo que va a sostener Pechet es que estas formaciones ideológicas inciden o suponen formaciones discursivas. Y las formaciones discursivas son aquellas que condicionan de manera significativa la producción del discurso. O sea que básicamente lo que está acá proponiendo Pechet es que en toda formación social, cuando hablamos, insisto, de formación social, estamos hablando de organización social, de sociedad, supone formación ideológica, una formación ideológica. Y cuando habla de formación ideológica, acuérdense, habla de los aparatos ideológicos del Estado tal como los proponía Althusser, ¿no es cierto? Básicamente, como instituciones encargadas de enseñarnos habilidades y de volvernos dóciles al sistema del cual formamos parte, ¿no es cierto? Y a su vez estas formaciones ideológicas inciden en las formaciones discursivas y las formaciones discursivas inciden en la producción de discursos. Básicamente lo que va a decir Pechet es que más allá, ¿sí?, de estas formaciones discursivas que inciden en la producción de discurso y que justamente generan distintos tipos de formaciones discursivas, ¿sí?, él agrega un nuevo concepto, ¿sí?, que es el de formación imaginaria, o mejor dicho, formaciones imaginarias. Básicamente lo que va a decir Pechet es que en la formación discursiva inciden la formación ideológica y la formación social. A su vez, la formación discursiva, ¿sí?, incide en la producción de discursos. ¿Y de qué manera incide? Incide estableciendo lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo prohibido, lo que se debe decir, cómo se debe decir, quién lo debe decir, a quién se lo debe decir. Todo eso, digamos, todas esas restricciones las ponen las formaciones discursivas a la producción de los discursos. Sin embargo, dice Pechet, hay otro tipo de formaciones que son las formaciones imaginarias. Y básicamente, ¿qué son las formaciones imaginarias? Las formaciones imaginarias son representaciones que funcionan al interior del discurso de manera consciente o inconsciente. Y básicamente esas formaciones imaginarias que funcionan al interior de todo texto dan pistas sobre quiénes somos, quiénes son los demás, de qué maneras le hablamos. Y estas representaciones, dice Pechet, funcionan muchas veces de manera automática, ¿sí? Y básicamente esto es interesante porque Pechet aquí lo que agrega es básicamente el concepto de representaciones y cómo justamente estas representaciones funcionan de manera automática al interior de los discursos y cómo también restringen justamente o cómo también funcionan
como, digamos, a la manera de restricción en la formación discursiva. Y básicamente lo que va a plantear Piaget es que justamente estas formaciones imaginarias marcan quiénes somos nosotros, quiénes son los otros, a quiénes le hablamos, por qué le hablamos así, por qué justamente estamos nosotros autorizados para hablar de esa manera al otro, digamos, y de alguna u otra manera estas formaciones que funcionan de manera, digamos, consciente o a veces no tan consciente, están justamente marcando relaciones de poder, ni más ni menos que eso. Y en el libro ustedes se van a encontrar en una nota al pie con un ejemplo que yo les doy, digamos, a partir de una noticia policial, porque justamente el terreno de las noticias policiales, que es uno, digamos, forma parte de mi objeto de estudio, digamos, por fuera de la materia, yo investigo las agendas, digamos, policiales de los principales medios de Argentina, estudio, bueno, cómo se construye la noticia policial, justamente quién es el que construye la noticia policial, a quién le habla, de qué manera habla, entre otras cuestiones. Y básicamente me parece que por el caso, digamos, por el tema que estamos tratando, me parece que es, digamos, pertinente darles este ejemplo para que ustedes vean cómo funcionan las formaciones imaginarias. Básicamente, en el caso de la noticia policial, es muy interesante ver cómo funcionan representaciones que marcan quién es el que habla, a quién le habla, sobre quién habla, de qué manera habla, sobre quién habla, bueno, básicamente, ¿por qué habla de esa manera? Digamos, ¿quién es ese sujeto de la enunciación que se postula de esa manera para hablar de esa manera a partir del discurso policial y del discurso informativo policial? En el caso de la noticia policial, yo les traigo a cuento un caso que ocurrió en el año 2014. Se trata del asesinato de una joven de 17 años que se llamaba Melina Romero. Ella era de José León Suárez, era una chica hija de un efectivo de la policía bonaerense, de una mamá que era, digamos, podóloga. Los podólogos vieron, los que trabajan arreglando las uñas de los pies. Era una chica cuya procedencia, digamos, era de una clase media baja, sus papás estaban separados, su mamá tenía diabetes. Todos estos datos yo se los voy dando porque estos datos eran los que aparecían en la noticia policial que salió publicada concretamente en el diario Clarín en septiembre de 2014. Es una noticia en la cual justamente uno puede ver cómo funcionan estas formaciones imaginarias y estas representaciones, y cómo muchas veces estas formaciones imaginarias y estas representaciones funcionan para estigmatizar. La nota, que fue muy conocida en su momento porque justamente es un ejemplo del tipo de periodismo que no debe hacerse, se titulaba así: Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Básicamente, a partir de ahí en adelante, la noticia, que no está firmada por nadie, porque no hay una firma de un periodista que permite identificar al autor, es, digamos, ¿cómo les podría decir? Es una descalificación atrás de la otra hacia esta chica Melina Romero, que en ese momento estaba desaparecida, todavía no la habían encontrado, hasta que días después efectivamente dan con su cadáver. Por supuesto se determina que se trató de un asesinato, pero mientras tanto, mientras la estaban buscando, se publica esta noticia, en la cual la noticia empieza algo así como: la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. O sea, ya el periodista o la periodista, porque no sabemos quién es porque no se firma la nota, digamos, ya marca desde el título, desde la primera oración de la cabeza de la nota, digamos, y hace una bajada, una sentencia acerca de lo que es la vida de esa persona que están buscando y que no se sabe qué le pasó. Básicamente, cuando uno lee esa nota, ¿sí?, puede ver cómo, ¿sí?, a partir de articular su condición de clase media baja, una chica que no le gustaba ir a la escuela, que le gustaba salir a bailar, digamos, cómo de alguna manera, articulando todas estas características, se ponen en juego un conjunto de formaciones imaginarias, de representaciones que funcionan de manera automática y que de alguna manera le sirven a quien ha escrito esa nota, al sujeto, digamos, de la enunciación de esa nota, para de alguna manera decir: si esta chica está desaparecida, que se jorobe, se forjó su propio destino. Les hago hincapié en este tipo de noticias para que ustedes puedan justamente ver el tema de las formaciones imaginarias, porque las formaciones imaginarias son representaciones que están presentes en nuestros discursos, que, como dice Piaget, funcionan de manera automática. Y básicamente, en función de esas representaciones y de esas formaciones imaginarias, nosotros asumimos una postura en el discurso, hablamos sobre un hecho, sobre una persona, de una determinada manera, ¿sí?, y básicamente nos dirigimos a un posible destinatario, también de una determinada manera, arrogándonos un determinado lugar.
¿sí? De prestigio, poder, etc. O sea, estas formaciones imaginarias no son menores porque básicamente y lamentablemente generalmente redundan en estigmatización, ¿sí? Y obviamente sin ningún tipo de justificación o digamos, sin ningún tipo de justificación, sí, ni de razón para que funcionen de esa manera, sino que simplemente son producto de un determinado ordenamiento social que hace que esas formaciones imaginarias estén funcionando de manera automática. Entonces, a partir de estos dos autores, de Foucault y de Piaget, lo que Haidar trata de demostrar es cómo los discursos son producto, por decirlo de alguna manera, de pugnas de poder, de pugnas ideológicas, podríamos decir, y justamente si tomamos lo que dice Foucault, los discursos emergen en función de las condiciones de posibilidad que, valga la redundancia, posibilitan su emergencia. Y básicamente lo que agrega Piaget es esta idea de las formaciones imaginarias y cómo estas formaciones imaginarias funcionan al interior de los discursos para justamente marcar quién es el que habla y tiene justamente la legitimidad para hablar, sobre quién habla, de qué manera lo hace, por qué lo hace y a quién le habla y de qué manera le habla a quién le habla. Todas estas cuestiones, una vez más, lo que nos muestran es que los discursos no son reflejo de nada, son construcciones sociales e históricas que emergen bajo determinadas condiciones de posibilidad y que en su interior funcionan o se ponen en juego determinadas representaciones o formaciones imaginarias que no hacen más que marcar distancias sociales. ¿Sí? Entonces, a partir de estas cuestiones es que Haidar justifica y explica cómo justamente a un discurso hay que pensarlo en virtud de sus condiciones sociales e históricas de producción, de circulación y de recepción también. Yo acá hice referencia a las condiciones de producción, pero por supuesto que también uno puede analizar cuáles son las formaciones imaginarias, cuáles son las, podríamos decir, condiciones de posibilidad que están ahí incidiendo a la hora de recibir y de interpretar estos discursos que circulan socialmente, ¿sí? Básicamente, dependiendo del estudio que hagamos, vamos a focalizarnos o en las condiciones de producción o en las condiciones de recepción o de reconocimiento. Por otra parte, Haidar aclara que los discursos ¿sí? Están constituidos por materialidades y sus respectivos funcionamientos. Yo no quiero que se enloquezcan con esto de las materialidades y los funcionamientos. Básicamente, digamos, el tema de las materialidades tienen que ver con distintas dimensiones que forman parte de las construcciones discursivas. Haidar dice que es un aspecto al que se le ha dado muy poca importancia, sea el tema de las dimensiones que forman parte de las construcciones discursivas. Ella reconoce 13 dimensiones o 13 materialidades, les menciono algunas. Ella dice que los textos son construcciones, digamos, que tienen distintas dimensiones. Por ejemplo, los textos pueden ser visuales, pueden ser acústicos, pueden ser, digamos, pueden vincularse con lo gustativo, con lo táctil. Ella habla de distintas materialidades, de distintas dimensiones que tienen los textos, y ella lo que plantea es que estas materialidades o estas dimensiones también deben analizarse porque nos permiten analizar distintas dimensiones y funcionamientos de los discursos. Pero digo, simplemente es para que recuerden esto, que los textos tienen distintas materialidades y funcionamientos y que merecen ser estudiados, dice la autora. Sí, pero no quiero que se enreden demasiado con eso. Sí me interesa que reparen en esto que hace la autora de retomar a Foucault y a Piaget, y por otro lado que ustedes reparen en estos últimos dos puntos que yo les voy a mencionar. Una vez que Haidar caracteriza el discurso, arriesga su propia conceptualización. Y básicamente ella dice que el discurso es una práctica social peculiar que se distingue de otras. Sí, acuérdense que es peculiar porque se distingue de otras prácticas sociales. Y ella lo entiende el discurso como una práctica porque básicamente está rescatando su dimensión pragmática. Esto es con los discursos, no solo decimos, también hacemos. Y básicamente lo que va a decir Haidar es que el discurso es una práctica social peculiar que se diferencia de otras porque, dice ella, está antes, durante o después de cualquier otra práctica sociocultural histórica. Produce y reproduce la vida social en todas sus dimensiones. Tiene una función performativa. Es en sí mismo una práctica sociocultural, ¿sí? Asimismo genera procesos de resistencia y de lucha contra la dominación y la explotación. Básicamente lo que ella está diciendo es que con el discurso, digamos, se produce y se reproduce el ordenamiento social y que básicamente es una práctica que acompaña a otras prácticas, que está antes, durante y después. Supongamos que, digamos, nosotros queremos organizar algún tipo de evento,
¿sí? Básicamente, antes de la realización de ese evento, nosotros tenemos que, a través de los discursos, empezar a planificar ese evento. Durante el evento, perdón, hacemos uso del discurso, justamente, porque justamente acuérdense que nos comunicamos, es el medio obligado de comunicación el discurso y es la base de la relación social. Y luego, después del evento ese que organizamos, podemos seguir hablando de ese evento que realizamos. O sea que fíjense que el discurso está antes, durante y después de cualquier otra práctica, ¿sí?, sociocultural histórica, y tiene la capacidad de producir y reproducir el orden social vigente. Y esto se ve perfectamente, perdón que siempre dé el mismo ejemplo, pero la escuela me sirve perfecto porque lo pienso como un espacio justamente en el cual digamos, con una capacidad performativa interesantísima, digamos, la escuela produce, moldea la subjetividad, ¿sí? Y básicamente en la escuela, a través de los discursos que se imparte, se produce y se reproduce el orden social. Hoy la escuela es una institución que está en crisis, pero la escuela, cuando surge a fines del siglo XIX, surge para acompañar los procesos de consolidación de los estados nacionales, y básicamente la escuela apuntaba a formar ciudadanos, ¿sí?, esto es, futuros votantes, y enseñaba a leer y a escribir, esto es, unificaba, ¿sí?, a partir de la utilización de una misma lengua, justamente construía nación, y la nación justamente tenía que poder movilizarse y sentirse identificada, en nuestro caso, con el Estado argentino, ¿sí? Y además, más allá de formar ciudadanos, de enseñar a leer y escribir, también formaba futuros trabajadores. Entonces, digamos que ahí uno puede ver la capacidad performativa en el sentido de poder producir subjetividad, de producir sujetos, y básicamente cómo esa producción y reproducción del orden social se hace a través del discurso. La escuela utiliza el discurso pedagógico para enseñar, valga la redundancia, saberes, conocimientos enciclopédicos, pero también produce discursos para formarnos como ciudadanos y que nos sintamos como pertenecientes a una nación que se identifica con un, digamos, Estado, ¿no? Digamos, Estado y nación son dos conceptos que se relacionan, pero como ustedes saben, no son exactamente lo mismo. Digamos, el Estado tiene que ver con el asentamiento territorial, es la organización jurídico-política de la nación, que tiene justamente el monopolio del uso de la violencia física, y la nación tiene que ver con una comunidad imaginada, podríamos decir, que comparte costumbres, prácticas, etcétera, y que se tiene que sentir identificada con un Estado nacional. Bueno, fíjense la escuela cómo funciona, a pesar de toda la crisis que podamos decir que está atravesando la institución escolar, porque gran parte de esa capacidad performativa, digamos, la ha perdido, porque las categorías de ciudadano, trabajador, están absolutamente en crisis, y las competencias que hoy nos requiere el mercado laboral van mucho más allá de leer y escribir, digamos, que por supuesto están en la base de la formación de los trabajadores, digamos, que el mercado laboral demanda, pero las competencias son cada vez más complejas que se nos requieren. Entonces, digamos, si bien la escuela está en crisis, podríamos decir, porque justamente estos tres conceptos, ciudadano, digamos, trabajador y el concepto de alfabetización, digamos, trasciende a esto de aprender a leer y escribir, sigue la escuela justamente cumpliendo con este rol de producir y reproducir el orden social a través de los discursos. Bien, y para cerrar, Haidar, a diferencia de los otros autores, lo que hace es reparar sobre el sujeto del discurso. Y Haidar acá dice que el tema del sujeto del discurso atraviesa todas las disciplinas. Y básicamente lo que ella dice es que dentro de las disciplinas científicas que se ocupan del sujeto del discurso, ¿sí?, hay como dos grandes posiciones que están en contradicción entre sí. Básicamente, ella dice que hay dos grandes perspectivas que justamente consideran al sujeto, digamos, como sujeto de la historia, inconsciente, sujetado, podríamos decir, a la estructura social de la que forma parte, y por el otro lado, digamos, tenemos, va a decir la autora, a aquellas posturas de corte más subjetivista que rescatan al sujeto, digamos, lo piensan como una individualidad con libre albedrío, con capacidad de decisión, donde se rescata la subjetividad y demás. La autora lo que dice es que
dependiendo de la perspectiva en la cual nos centremos, vamos a ver que emerge una idea de sujeto, como sujeto sujetado, a la estructura social de la cual forma parte, inconsciente, opaco. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Tusser? Que el Tusser decía que la ideología nos interpela como sujeto. Bueno, esa es una postura objetivista, donde el sujeto está sujetado a la estructura social de la que forma parte, digamos, en la cual no tiende a borrarse como esta cuestión de la subjetividad, porque digamos, es un sujeto que no puede como desprenderse de esa estructura de la cual forma parte. En cambio, las perspectivas subjetivistas de corte individualista, donde se piensa el sujeto libre, donde aparece esta idea de la subjetividad y del libre albedrío, es, digamos, como la postura opuesta a la del Tusser y el estructuralismo, podríamos decir. Haidar, ¿qué es lo que plantea? Haidar plantea que no hay que caer en una postura reduccionista y que en todo caso lo que hay que hacer es buscar un punto intermedio. Y ella lo que plantea es que los sujetos de las prácticas discursivas, esto es, los enunciadores y los destinatarios, son sujetos colectivos, sin ningún lugar a duda, porque forman parte de un ordenamiento social, pero también es cierto que son individuos, ¿sí? Y que hay un aspecto de ellos que tiene que ver con lo psicológico, con lo subjetivo, pero que hay otro aspecto que también tiene que ver con lo sociocultural, y que básicamente los individuos, en tanto también, digamos, sujetos colectivos, establecen relaciones sociales, representan lugares sociales, pero también individuales. Y básicamente lo que va a proponer la autora es que de lo que se trata justamente es de buscar un punto intermedio. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente ella busca plantear una noción de sujeto que sea superadora, ¿sí?, de estas perspectivas subjetivas que consideran que el sujeto es autónomo, libre, independiente, de aquellas perspectivas objetivistas que consideran a un sujeto colectivo, inconsciente y sujetado a un determinado ordenamiento social, ¿sí? Bueno, básicamente a partir de este desarrollo que les estuve presentando hoy terminamos la unidad 3, como ustedes habrán visto, transitamos un conjunto de autores, desde Voloshinov, Berón, Bandijan, Genot, Haidar, en los cuales, digamos, en cuyos desarrollos cada uno de ellos va presentando, digamos, una perspectiva diferente acerca de cómo los discursos se vinculan con la ideología. Más allá de que presentan serias diferencias y ciertos matices bien marcados entre ellos, hay algo que comparten en común. Y ese algo que comparten en común justamente tiene que ver con esta idea de que el discurso no es un reflejo de la realidad, el discurso es una construcción sociohistórica que vehiculiza ideología y que básicamente no puede pensarse por fuera del contexto social e histórico en el cual se produce, circula y es recepcionado. Nos estamos viendo el viernes y bueno, la próxima semana de nuevo dejaremos una clase grabada con los cuestionarios que van a tener que realizar de autocontrol de lectura de la unidad 3. Espero que estén bien, nos vemos la próxima.